noches, mis amados hermanos y familia en Cristo. Nos volvemos a reunir. Estoy muy contento de poder nuevamente dirigirme hacia ustedes y poder compartir un mensaje nuevo de la palabra del Señor. Estamos considerando en este estudio las parábolas que el Señor Jesús enseñó. Y como hogueras estamos compartiendo este tema periódicamente en las reuniones que tenemos. Y espero que pueda ser hoy nuevamente esta enseñanza de bendición para ustedes y para las personas a quienes ustedes la puedan replicar. En esta oportunidad quiero compartir el tema de la parábola de los talentos, que está ubicada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Esta parábola habla de una historia que el Señor Jesús mencionó a propósito de poder enseñar el tema de la extensión del reino de los cielos. ¿A qué puede compararse el reino de los cielos? El Señor Jesús enseñó muchas parábolas con respecto a este tema y en esta ocasión lo hace en torno al tema de un hombre que hace ciertos negocios y les pide a unos colaboradores que puedan administrar sus negocios. Entonces quiero dar lectura en este momento a los versículos del 14 al 16 del Evangelio de Mateo capítulo 25. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra: También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje el amo. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata hizo lo mismo. Invirtió el dinero y ganó 2 bolsas más de plata. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Es interesante este relato porque no habla en el marco de un trabajo convencional. No dice él tiene unos trabajadores y les encomendó un trabajo, sino que habla en torno a un negocio, a personas que tienen una mentalidad diferente para poder multiplicar el dinero. Y lo interesante en estos primeros versículos que hemos leído es que el Señor Jesús les confía, cuenta la historia de que este hombre les confía a sus siervos, a sus empleados, una cierta cantidad de dinero para que ellos puedan negociar con ella. No les está diciendo haz determinada tarea, sino te entrego una mercancía que en realidad significa dinero y haz algo con ella, invierte, sal a hacer negocios para que esto se pueda multiplicar. Y lo interesante es que en el versículo 15 dice que le dio una porción de esa cantidad de mercancía o que representaba dinero de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Por qué no les dio a todos la misma cantidad de plata? ¿Por qué hace la diferencia entre 3 siervos y a cada uno les da diferente cantidad de dinero? Y ahí tiene que ver esa palabra que hemos leído, la capacidad que tiene cada uno de poder tener la habilidad para poder multiplicar lo que se le da. No se trata tanto de una capacidad de experiencia de alguna profesión que se tenga. No habla de capacidad académica ni capacidad en cuanto a experiencia en los negocios, sino básicamente es el tema de poder tener la altura necesaria mental, emocional, incluso espiritual,
para poder llevar a cabo una labor que ha sido encomendada, enfocado en los resultados. Es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros, en realidad, en cuanto a su reino. Y este amo lo buscó en cuanto a sus siervos, y les da cierta cantidad de dinero diferenciada a cada uno. Es interesante saber, y yo quiero poner este tema del talento que les entrega. Dice que a uno les dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y esta palabra como que suena, bueno, ¿y qué es el talento? ¿Será un don? ¿Qué es esto? Este talento representaba en la época cuando comenzó nuestra era, ¿verdad? En el siglo I de la era cristiana, el talento era una unidad de peso que representaba también obviamente dinero, pero un talento era una unidad de peso, la cual contenía 23 kilogramos. Es decir, el Señor, este amo, les da a sus siervos 23 kilogramos de plata. Podemos decir que aproximadamente eran 50 libras de plata, un metal precioso en esa época. Y estos 23 kilos de plata, o este talento, equivalía a 6.000 denarios. 6.000 denarios. Cada denario era el pago del jornal de un trabajador que hacía un trabajo común, ordinario, donde no se intervenía mucho su experiencia o capacidad mental, sino básicamente un trabajo ordinario. Y esta persona, este jornalero, se le pagaba un denario diariamente por su trabajo. Es decir, como este talento equivalía a 6.000 denarios, este talento servía para poder pagar 16 años de trabajo a un jornalero. Imagínense, 16 años de trabajo, el valor equivalente a ese dinero se lo da al último siervo, al que le da un denario, un talento. Si lo ponemos en términos contemporáneos, en nuestra época, en realidad al siervo que se le dio un talento, le estaba dando aproximadamente $115,000 en nuestra época. O sea, un talento le dio a alguien, y no era una cantidad pequeña, insignificante, sino que era la cantidad de dinero, una buena suma de dinero. $115,000. Es decir, si lo ponemos en este contexto, al primer hombre, al primer siervo, este amo le entrega $500,000. Al segundo le entrega $200,000. Y al tercero le entrega $100,000, si lo ponemos en cifras exactas. Y el primero, luego el relato habla de que el primero pudo invertir ese dinero, hacer negocios con esa mercancía y pudo ganar otros 500,000 más. El relato continúa en los siguientes versículos, 16, 17, 18, donde el amo felicita a cada uno de estos siervos que pudieron multiplicar el capital que el amo les había entregado. El amo estaba contento con ellos. Qué buen siervo eres tú, le dijo al primero, porque este siervo vino muy contento cuando regresó el amo de su viaje. Y este siervo le dijo: amo, tú me entregaste tu capital, salí a invertirlo, a hacer negocios, y conseguí la misma cantidad, la dupliqué. Me diste 5 talentos, te entrego 10. El amo le dice: excelente, mi siervo, has hecho un buen trabajo, has podido multiplicar lo que te he entregado. Entra conmigo a compartir la felicidad de tu amo. Viene el segundo, a quien le dio $200,000 en nuestros términos contemporáneos, y lo mismo, lo felicita. En realidad, ¿qué les está halagando? Les está halagando esa capacidad que tuvieron de ser diligentes en poder tener las ideas, poder diseñar un plan, construir un plan en su mente, que lo pusieron
lo pusieron en práctica, en obra, y pudieron ver el resultado de esa planificación. Y obviamente eso resultó en poder multiplicar el capital de su amo. Y el segundo siervo, el amo lo felicita nuevamente y le dice: buen siervo, te entregué 2 talentos y me entregas 4. ¡Qué excelente! Ven a compartir la felicidad de tu señor. Pero en realidad el relato, si ustedes se dan cuenta, si podemos leer esos versículos del capítulo 25, este episodio no se trata tanto de ver o de explorar el hecho de que estos 2 primeros siervos pudieron multiplicar el dinero, porque no se habla mucho de ellos, cómo lo hicieron, que no se exalta la labor de ellos, sino solamente el amo los felicita. Pero en realidad este relato lo que nos da a entender es sobre todo la disposición del amo de poder confiar bienes materiales a personas comunes, sus siervos, que aunque tenían una capacidad especial cada uno de ellos, y por eso los resultados, en realidad la historia tiene que ver en torno al amo y al último siervo, el siervo que en realidad no pudo multiplicar esta suma grande de dinero. Si lo pensamos en nuestra época, yo he traído el equivalente de un talento a cuánto corresponde en dinero actualmente. Si estuviéramos en lugar de uno de estos siervos y el Señor, una persona que tiene un gran capital, viniera y nos entregara ese dinero y tuvieras en tu mano, como el primer siervo, $500,000, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Cuáles serían los pensamientos que cruzan por tu mente y dirías: ¿y qué voy a hacer? La gran pregunta: tengo este gran capital, ¿qué hago ahora? O en su defecto te dan $200,000 y ¿qué haces? O 100,000 como el último siervo, ¿qué hago? Entonces, dependiendo de la capacidad que uno tenga, puede tener o la perspectiva del optimismo y las ganas de salir corriendo a multiplicar ese dinero, o el hecho de sentirse abrumado y tener temor y decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y si pierdo todo este dinero? Y ese en realidad fue el pensamiento y la perspectiva del último siervo. Los primeros salieron como en una carrera de atletismo, estaban en sus marcas, listos fuera, y salieron rápidamente a trabajar ese dinero. Pero el último siervo en realidad no lo hizo. ¿Y qué es lo que en realidad hace el tercer siervo? En los versículos siguientes, a partir del versículo 23, vamos a leer desde el 22. Dice: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Él descubre su alma, descubre su pensamiento y dice: tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Y mire, aquí está su dinero de vuelta, al menos no lo perdí. Había en esa época también una costumbre de enterrar el dinero. Como era una época bélica, habían guerras, los pueblos que eran conquistados, el conquistador absorbía todos sus bienes, entonces la gente no le quedaba otra opción y se les ocurría esa idea de enterrar el dinero, cavar una fosa en cualquier área de su terreno o fuera en cualquier otro lugar que ellos conocían las coordenadas, y cavaban un hueco, un orificio en la tierra, y depositaban sus bienes, la mercancía o su equivalencia en dinero, y de esa forma querían salvaguardar su capital. El rabino había diseñado un derecho civil que decía:
quien entierra o quien enterraba un depósito no estaba obligado a su compensación en caso de robo. Es decir, si una persona tenía esta práctica para salvaguardar un capital y lo enterraba, en el caso de que alguien descubra las coordenadas de esa actividad que hizo esta persona y se roba ese dinero, el que lo enterró se libraba de la responsabilidad. Su derecho civil era: eres inocente, no tienes la necesidad de devolver ese dinero porque hiciste lo que hemos establecido. Lo enterraste para salvaguardarlo, lamentablemente lo encontraron y se lo robaron, pero eres inocente, no tienes que pagar esa cantidad de dinero. Y este fue el camino, movido por el miedo, que escogió este tercer siervo. Escogió el camino de salvaguardar su responsabilidad y decir: si pasa algo y se roban este dinero, no quiero irme preso o no quiero tener que trabajar y pagarlo. En realidad, por miedo, lo que quiero hacer es al menos impedir que se pierda. En realidad él evitó el riesgo. Su riesgo fue evitar que el dinero se pierda. Y quizás en su percepción estaba haciendo lo correcto. No quiero perderlo. Pero para la percepción del amo, en realidad no se incrementó ese dinero. No hiciste nada con toda esta gran suma de dinero que te entregué. Solo impediste que se pierda. No hiciste nada por incrementarlo. En estos días yo escuchaba unos pensamientos que tienen que ver con la persona que es un emprendedor, es un empresario, ha tenido el sueño de poder conquistar con un pequeño capital, construir algo mayor. Y en ese camino tiene ciertos tropiezos y sufrimientos. El éxito no llega inmediatamente. Y necesita colaboradores que le ayuden a construir ese sueño para llegar muy alto. Y cuando se obtienen los resultados, ¿verdad? Cuando ese empresario tiene éxito y los colaboradores que ha tenido pueden notar ese éxito, entonces empieza la envidia y decir: bueno, si me ofreciste pagarme una cantidad, ahora quiero más porque ya has obtenido los resultados que esperabas. Y de pronto las personas que tienen esta mentalidad de empleados, de colaboradores, donde se llena su corazón de envidia, en realidad quieren ser parte de los beneficios y compartir los beneficios que ha obtenido este gran empresario. Pero no quieren compartir los riesgos que enfrenta esta persona que emprende un negocio, que es empresario. Cuando las cosas van mal y el negocio no resultó, entonces los colaboradores y los empleados en cierto momento todos salen y se van. Dicen: esto no funciona, esta idea de negocio no tiene futuro, así que abandonemos el barco. El empresario quiebra, se va al piso y enfrenta todas las pérdidas. Y simplemente la gente se fue. No quieren compartir ese riesgo. Pero cuando las cosas van bien, entonces sí exigen: queremos que nos pagues más, queremos que nos indemnices, queremos que nos des todos los beneficios que nos corresponden, porque ven el éxito. Y esta historia tiene algo de lo que les estoy comentando en este momento. Estos dos primeros siervos asumieron el riesgo, se enfrentaron al hecho de sobreponerse al miedo y poder conquistar esa multiplicación de ese capital. Pero el tercer siervo en realidad lo que hizo fue ponerse debajo de esa coraza del miedo, no enfrentar el riesgo, se acobardó y tuvo una precaución excesiva o cobardía por no realizar algún trabajo, alguna inversión con ese dinero. Solo prefirió no perderlo. Versículo 25. Versículo 24. Pero el amo le respondió: siervo perezoso. Una vez que el tercer siervo le dijo: le devuelvo lo que usted me dio.
no lo incrementé, pero al menos no lo perdí, ¿verdad? Desde el inicio tuvo esa mentalidad pesimista y perdedora. Prefiero que en lugar de, aunque no lo incremente, al menos prefiero que no se pierda. Y el amo le respondió: siervo perezoso, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y que recojo lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. La forma en que reaccionó el amo de este siervo fue reprocharle su maldad y su pereza al no poder hacer algo con este capital, como lo hicieron los 2 primeros siervos. Le dice 2 palabras. Le dice: siervo malvado y perezoso. Si se trataba de un capital, si se trataba de realizar cierta actividad y cierto trabajo, ¿por qué le dijo: eres un siervo malo? ¿Por qué le dijo: eres un siervo perezoso? Si tuviste toda esa cantidad, no hiciste nada con ella. En realidad, la maldad que da a entender este amo del siervo es básicamente la cobardía que él manifestó al no realizar la labor que le habían encomendado. Y la pereza, obviamente, no hizo ni siquiera por querer averiguar ni investigar qué podía hacer para al menos ganar algo de dinero. Si no invertía todo el capital, al menos parte de él para poder ganar algo. En los Proverbios, Salomón nos dice a nosotros que debemos de aprender de las hormigas. Si quieres adquirir sabiduría, mira a la hormiga. No tiene capitán, no tiene quien le dé órdenes, pero guarda su comida en manadas, en colmenas. Hacen determinada labor para guardar su alimento y preservar su vida cuando venga el tiempo del invierno. Salomón nos dice que el trabajo en equipo es poder sobreponerse a este tema de la pereza. Pero a este hombre se lo tilda de siervo perezoso. Teniendo este capital, no hizo nada. Ahora pensemos en términos, y hemos estado hablando en términos naturales, ¿verdad? De negocios, de dinero, de la vida real. Pero en realidad este episodio trata de la explicación del Señor Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante a esta historia. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor al mencionarnos esta parábola que tiene que ver con el reino de los cielos? En la extensión del reino de los cielos, los embajadores del reino de los cielos somos tú y yo. Sin diferencia de cargos, de títulos, de ministerios, de llamados, el Señor nos dice que somos quienes extienden el reino de los cielos aquí en la tierra. Y para ello nos ha dado capacidades, dones y talentos. En este caso, el talento no es precisamente los $100,000, la equivalencia monetaria actual, sino capacidades especiales, espirituales, de actitud que ha depositado en cada uno de nosotros. Y como estos siervos, ¿qué estamos haciendo con esas capacidades? Es interesante saber que el Señor Jesús, cuando tenía 12 años y sus padres tenían la costumbre de subir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, a la edad de 12 años el Señor Jesús los acompañó, estuvieron en ese lugar, y al regresarse los padres, un día de caminata, se dieron cuenta que el Señor Jesús de 12 años no estaba entre los parientes, entre los conocidos, y se angustiaron. ¿Dónde está Jesús? Y regresaron a la ciudad a verlo. Dice que 3 días después lo encontraron. Imagínense a su hijo de 12 años perdido 3 días y ustedes angustiados sin saber qué hacer.
De paso, Jesús y María estaban convencidos de que Jesús no era hijo de ellos, era hijo de Dios, ¿verdad? Se perdió el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Qué vamos a hacer? Y angustiados, luego de 3 días, cuando lo encuentran y le dicen: nos tenías angustiado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has hecho de esta forma? Jesús les dice esta respuesta: es necesario, me era necesario en los negocios de mi Padre estar. Muy similar a este episodio, esta parábola. El Señor Jesús de 12 años no estaba comercializando una mercancía, no estaba intercambiando plata, monedas de oro, vendiendo un producto, ganando dinero. Estaba en los negocios de su Padre. ¿Cuáles eran? Extender el reino de los cielos. Dice que conversaba con los ancianos de Israel, con los rabinos, les hacía preguntas y él mismo les contestaba, y todos se sorprendían de su sabiduría. Estaba siendo la manifestación de Dios entre ellos, la extensión del reino de los cielos. Y es lo que se nos pide a nosotros, como estos siervos. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha entregado? ¿Será que los estamos multiplicando en la misma proporción que se nos fueron dados, o simplemente hemos optado por enterrarlo? Que no se pierda, al menos que no se pierda, pero no cruza por nuestra mente que se incremente, que se multiplique, que bendiga a muchos, que lo que Dios nos ha dado pueda levantar a otras personas. Versículo siguiente, el amo le dice al hombre: al menos hubieras tenido un poco de discernimiento y al menos hubieses entregado este dinero al banco, hubiera ganado intereses. No era como comercializar la mercancía, pero al menos intereses hubiera obtenido. El versículo 26 le dice el amo ordena: quítenle el dinero a este siervo y désenlo, sorpresa, al que tiene 10 bolsas, al que demostró tener la mayor capacidad de multiplicar este dinero. Y el amo concluye: a los que usan bien lo que se les da, en el versículo 27, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Es extraordinario este versículo. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Es genial este versículo. A los que usan bien lo que se les da. Dios te ha dado dones y capacidades especiales. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, como pasó con el primer y segundo siervo que multiplicaron el capital que les había dado este amo. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen para dárselo a los que sí producen. Los dones, por el uso continuo que se les da, se multiplican. Los dones que nos han sido otorgados por el uso cotidiano y continuo que hacemos de ellos, se multiplican. Pero por el desuso, por la inactividad, en realidad los dones se pierden o te son quitados en un momento dado. Hay una cita bíblica que dice que los dones y los talentos son irrevocables, ¿verdad? Tenemos la idea de que lo tienes y nunca te será quitado. En este contexto y en esta parábola se menciona lo contrario: te serán quitados, no podrás hacer usos de ellos. Y no quiero ser de las personas que tienen ese pensamiento. Bueno, si me aparto, si no estoy bien con Dios, al menos siempre voy a retener esto.
pero no va a ser usado en la medida que Dios desea y cómo lo planeó para la extensión de su reino. Dios confía sus dones y talentos a los hombres con la obligación de que los desarrollemos y espera una respuesta fructífera de parte de cada persona a quien Dios le entregó sus dones. El deseo y la idea de Dios al darte lo que tú sabes que tienes para extender el reino de los cielos es que puedas multiplicarlo. Es una obligación que tienes de desarrollarlo. Espera siempre esa respuesta fructífera. Señor, lo que me diste lo he usado y he ganado más para que pueda tu nombre ser honrado. Que podamos tener esta mentalidad, que pueda cambiarse nuestra mentalidad limitada, que no es otra cosa que la influencia de este mundo, de este tiempo, en cuanto a hagamos lo que se puede, hagamos lo mínimo, la ley del mínimo esfuerzo. Vayamos con la corriente, es muy complicado ir contra corriente. Que pueda esa mentalidad ser quitada de nuestro ser y en realidad que podamos tener, como dice su palabra, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, entre muchas cosas que se puede decir de eso, es una mentalidad que no está encerrada en la zona de confort. Hago lo necesario, la ley del mínimo esfuerzo, sino que en realidad tengo que tener una mentalidad nueva, que la mentalidad de Cristo pueda estar en nosotros, que se pueda manifestar y podamos dar la milla extra, un esfuerzo adicional, que podamos sentirnos motivados y desafiados a que lo que nos entregó el Señor lo podamos usar para bendecir a otros. De esta forma se extiende el reino de los cielos. De esta forma somos luz en medio de la tierra. Somos sal en este mundo. Que esta palabra pueda desafiarnos a ser esos siervos a quienes el Señor nos diga, eres un buen siervo. Ven a disfrutar conmigo porque has hecho un buen trabajo. Que el Señor pueda decirnos eso a cada uno de nosotros. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Que el Señor pueda afianzarnos en la obra que estamos realizando y que no desmayemos ante las circunstancias que podamos experimentar. Recordando esta palabra, los que con lágrimas han sembrado, porque no es fácil tampoco hacer lo que hicieron estos dos primeros siervos. No es que salieron y fue una explosión, se multiplicó el capital. Tuvieron que hacer una labor, tuvieron que realizar una tarea. Y el Señor nos dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. Siempre que uno siembra, va a cosechar. Que el Señor nos anime y nos fortalezca para seguir haciendo el trabajo y la labor que estamos realizando en tu familia, en tu sector, con las personas que te rodean, que pueda ser esa luz en medio de ellos. Los bendigo, hermanos, que el Señor les dé sabiduría en abundancia, espíritu de sabiduría y revelación para la extensión de su reino. Dios me los bendiga.